primera horeta. Hoy con un programa muy especial. Empezamos esta primera hora de Guía con una de las voces más encantadoras de Portugal, en principio, y del mundo entero y del universo. Hace unos cuantos años estuvo aquí en la isla y ahora está aquí con nosotros para presentarnos su nuevo trabajo y, bueno, saber algunas cosillas más de ella, cómo le ha ido hasta ahora. Ella no es otra que esa voz inmensa que hemos escuchado en nuestra Rosas sin espina, que Dulce Pontes. Muy buenas tardes, Dulce. Hola. Perdona, pero estoy muy cansada. No pasa nada. No pasa nada. Las dos. Bueno, Dulce, hace tiempo que todo el mundo, tú también, estábamos esperando este precioso trabajo que nos, bueno, al menos los que lo hemos escuchado ya, nos ha maravillado. Esta peregrinación. Difícil de pronunciar para un castellano parlante como yo, pero un trabajo divino dividido en dos partes, en dos CDs, con unas imágenes preciosas de José Bayón. Ese primer CD, Nudez, en portugués, y ese segundo, Puertos de Abrigo, en castellano e inglés. Háblanos un poquito de cómo ha ido la confección de este trabajo, porque sé que muchas cosas se han quedado colgadas en el tintero, pero la verdad es que lo que está aquí nos ha maravillado. ¿Dulce? Ay, perdona. Perdona, Ina. Bueno, mucho tiempo trabajándolo, viviéndolo, ganho vida propia a partir de determinado momento, luego con algunas crisis existenciales por el camino también, pensando en cómo, ¿no? En cómo, porque de todos los trabajos que hice conceptuales, este ha sido lo más complicado, porque es más, como diré, no es algo tan directo como hablar sobre los 4 elementos, por ejemplo, dando el ejemplo del primeiro canto. Es algo mucho más sutil, mucho más en el aire y que mueve muchos conceptos internos y externos. Pienso que de todas las personas que de una manera o de otra miran a la vida como un camino a percorrer, ¿no? Como con ese senso de peregrino, ¿no? De alcanzar alguna cosa que en facto solo se puede tener una pequeña impresión, ¿no? Ese tocar del divino un poquito, esa que se puede sentir también cuando se está hermanado, sobre todo en la naturaleza. Por eso muchos caminos que los peregrinos en facto hacen, ¿no? Percorren caminos, llegan cercanos a la naturaleza, y yo nunca hice una peregrinación ipsis verbis, digamos, ¿no? Pero es una experiencia que me gustaría tener. Bueno, la hice a mi manera, pero no a un lugar de culto, porque aparte que tengo mi fe, ¿no? Creo en Jesús, en Dios como forma creadora, en María como figura femenina que nos trascende, ¿no? Que está también es muy expresa en la naturaleza, pero no me encaja en ninguna religión. Entonces, es decir, mismo lugares de culto donde ya estuve, como es el caso de Fátima, por ejemplo. Cuando me fui hasta una olivera. No sé si se dice así en castellano, sí, esta especie de árbol, porque no me identifico con las imágenes de sufrimiento y con imágenes que en verdad no tienen vida, ¿no? Creo que sí que pueden existir manifestaciones espirituales y han existido en distintos lugares,
hay mucho negocio alrededor de todo eso también, ya lo sabemos, mal afortunadamente, pero que hay algo que nos trasciende a todos, eso no cabe duda. A quien sea ateo o a quien tenga religión, bueno, todos los respeto, pero mi forma de sentir es así. Es esa, es que hay algo realmente que no podemos explicar, que será muy simple al final, ciertamente. E intentar transponer un percurso, este percurso, ¿no? Que es un percurso de distintos estados de ánima, un percurso espiritual a través de la música, y esos distintos estados de ánima que uno puede sentir al recorrer un camino, ya te cuento, lo difícil que ha sido, verdad que sí. Bueno, perdona que me ponga hablando y no te dejo preguntarme nada. No, tranquila, se trata de eso, de descubrirte y pues cómo nace este trabajo nuevo. Sabemos que eres una persona súper sensible y que transmites mucha vitalidad a toda la gente que asiste a tus conciertos, y evidentemente todos los que tengamos tus trabajos en la mano y lo escuchemos en casa, en el coche, en la radio, donde sea, nos da esa fuerza que tú dices, ¿no? Esa espiritualidad que en fin de cuentas eres en parte nuestro puerto de abrigo, ¿no? Y la desnudez de tu alma. Qué bueno, gracias. Eso me da mucho ánimo siempre para seguir adelante, y también me indica el camino. Uh-huh. Es decir, es un proceso intuitivo muy baseado en lo que siento, y respetando, digamos, esa joya, ¿no? Esa voluntad de hacer, de transmitir, pero con ese sentido, a partir del momento que empecé tomando esta conciencia, ¿no? De que podría ayudar mucha gente, ¿no? O alguna gente, digamos, siento que no me pertenezco también ya, ¿me entiendes? Es decir, como lo tengo que hacer y ya está, es mi misión. Bueno, pero en el camino también hay algo que, en fin, que forma parte de ti y eres tú, porque cuando se te ve tanto en los ensayos o en el directo, eso no sale de nada. Tienes una genialidad especial que la trabajas, ya sea intuitivamente o como sea, pero lo vas trabajando. Viajamos un poquito por Nudez y nos vas explicando un poquito los temas. Yo pondré alguno que otro aquí. Empezamos por el primero, Meu amor en Aranjuez. Vale. Habla de él, yo lo pondré más tarde. ¿Quieres que hable de Aranjuez? Sí. Bueno, ese es un tema que yo amo hace muchos años, ya lo cantaba sin poema, no sabía que tenía un poema ya. Escribo Mon amour en Aranjuez, ¿no? Uh-huh. Aranjuez, Mon amour, algo así. Sí. Y luego se ha hecho una adaptación para el portugués para Amalia. Uh-huh. Pero yo ya lo cantaba, pero sin poema, pero sin saber, no tenía ni idea que existía ya poema. Pero luego no me identificaba con el poema, con todo el respeto, pero no, por la intensidad que la música tiene, ¿no? Uh-huh. Sentía que quería darle... Me faltaba algo. Quería darle, bueno, quizás para mucha gente no le faltaría nada, pero estar ahí. Siempre el amor y las flores, creo que el tema en sí tiene algo mucho más denso y dramático e intenso dentro, ¿no? Uh-huh. Que me ha dado ganas de ponerle pues un poema que es muy autorretrato, ¿no? Uh-huh. Mío, y sobre todo de los últimos años, y bueno, luego propuse, coincidió, ¿no? Que recibí esa invitación de Roma Sinfonietta para irme a Roma, hacernos un concierto conjuntamente, y tenía ya un arreglo en mente, ¿no? Que ya estaba haciendo en formato acústico. Uh-huh. Y lo envié al maestro Pablo Salvestre, que lo adaptó a la orquesta y ha hecho un arreglo maravilloso para la Roma Sinfonietta. Uh-huh. Y nunca renuncias a Amalia, ni a Fernando Pessoa, ni a Ullmann,
Por eso en este trabajo, en esta nudez, encontramos Grito, Neboir, no lo sé pronunciar, dilo tú. El poema de Fernando. Neboiro. Un cancionero. Sí, cancionero también. Sí. Y bueno, hay temas tradicionales como Cántiga de Roda, un tema... Sí. De Michel Giacometti, de la recolla de Michel Giacometti, que es un tema de las veiras, de trabajo, ¿no? Del folclore. Después de Josep Alfonso, esta Grandola Vila Morena. Grandola Vila Morena. Es una interpretación que bien, ya sé que no la seguramente no la harás nunca en directo, pero que a mí me impresionó mucho escucharla y te estoy infinitamente agradecida por haberla grabado. Gracias a ti, mi querida. Bueno, sabes, es que la grabé a 3 voces, entonces me tendrían que nacer 2 cabezas más. Y para no ser conveniente, luego no me dejan pasar en los aeropuertos y me ponen ahí como cobaya de estudio. Y realmente es difícil de reproducir esto en directo. Lo estoy pensando porque existen algunos materiales, algunos antiguos, por ejemplo el vocoder, pero el vocoder no sería una buena solución porque luego queda muy maquinizado y se perderá esa sutileza, esa leveza que se siente. Pero luego ya sé que existen otros ahora más modernos y bueno, estaré intentando ahí a ver cómo hacerlo. Implica tocar pedales y no sé qué más para poder en un tecladito, ¿no?, hacer las otras voces. Pero siempre creo que siempre sonará medio raro, ¿no?, porque es como una reproducción artificial de las otras 2 voces aparte de la voz principal, que quedaría igual, obviamente. Y me da mucha pena que no lo pueda hacer en directo, pero bueno, lo estoy pensando una manera de cómo hacerlo. Porque este trabajo de nudez parece como si hubieras estado, en fin, haciendo química, pero música en tu catacumba, ¿no? ¿Qué dices? ¿En tus catacumbas? Sí, mucho en las catacumbas y por madrugadas afuera, y ya después de haber hecho todo durante todo el día, y por veces ya en el límite del cansancio total, pero tenía que ir y tenía esas ganas de irme abajo y está en la se llama catacumba, no tiene faraón, pero era una adega antigua donde estaban vinos, ahora ya no están los vinos, es un pequeño espacio muy agradable y le llamo que no tiene ventanas, pues le llamo catacumbas, y las arañas hacen ahí obras de arte. Es que si no, el vino no sé, se haría malo, ¿no? Si eran bodegas. No, el vino no. Ya no hay, ya lo sé, pero antiguamente. No, fuera. Aparte de mucho de nudez está hecho ahí. Algunas cosas de puertos también. Algunas cosas de puertos de abrigo. Luego están algunos temitas grabados en Lisboa, en Namush. Un tema grabado que es Vamos Nina en Buenos Aires. Pero este es pasado en el tiempo bastante. Y bueno, pero para decirte también que la colaboración de Juan Carlos Campos ha sido súper importante, porque él ha hecho el puente entre mí y un montón de artistazos que están en Buenos Aires, personas además que considero como una familia. Como por ejemplo Jaime Torres, León Gieco, que no está al finales, pero que, bueno, grabamos la guitarra de Atahualpa Yupanqui y ya saldrá en un próximo trabajo. A finales, cuando me puse escuchando todos los temas, pensé que dentro del espíritu que el disco tenía no haría sentido esa la guitarra como un momento de viaje, digamos, ¿no? Y como tengo planos de editar otro disco
Sí, ya vi alguna entrevista que en decís. poco tiempo, pues lo guardé, el dueto con León Gieco está hecho y guardado, y también con Mariana Carrizo, mi querida Marianiña, la coplera de Salta, y bueno, algunas cositas más. Ya me perdí de lo que me habéis preguntado. No te preocupes, Perdona. ya cogemos otro hilo. Vale. En Puertos de Abrigo, por ejemplo, hay una ¿cómo se dice?, colaboración muy especial en la grabación, concretamente en el trabajo de La leyenda del tiempo. ¿Nos puedes hablar un poquito cómo surgió toda la idea? Bueno, yo empecé grabando en las catacumbas, La leyenda del tiempo, solo la voz base, con un bordón, digamos, un bordón de piano. Luego hice la estructura mentalmente, sin nada más, e hice las segundas voces. Y luego llegamos al estudio y llegamos llegó Armindo Neves, que puso la guitarra eléctrica, y mi hijo José Gabriel, que le dice, mira, ¿qué piensas de ese tema? ¿Te apetece grabarlo? Y sí, mamá, vale. Y normalmente no es así muy abierto a participar en las cosas de mamá, pero ha hecho esa excepción, se identificó con el tema, y ha sido su primera vez en un estudio, y ha sido muy muy lindo toda la actitud que ha tenido, y grabó 9 tomas así, tufa de seguida, y yo de mamá ya no podía ni ver lo cansado que estaba. Y realmente creo que, bueno, si yo construí la estructura primaria, digamos así, José luego ha construido la estructura en definitivo con los cambios rítmicos que ha hecho de forma natural, ¿no? Porque no le he dicho absolutamente nada, ha tocado exactamente como lo sentía, es muy intuitivo también. Y claro, luego, pero mira, no lo quise escuchar. Ah, ¿no? ¿Por qué? No, inmediatamente después no. Luego, pasado unos meses, le mostré, dije, mira, José, por favor, escucha, está muy bien. Y se empezó escuchando, aquí no está bien. Dice, yo pensando, por Dios, que estoy transmitiendo yo a mi hijo. Porque me estaba viendo mi reflejo, ¿no? Sí. Esa insatisfacción de, bueno, aquí lo podría haber hecho mejor aquí, pero demasiado no está bien la humildad y esa actitud de aprendizado, no siempre, pero mirándolo y viendo cómo se criticaba exageradamente, lo repensé. Te vistes un poco lo viste un poco reflejado en ti, ¿no? Que también te exiges más. Y por Dios que estuvo transmitiendo a mi hijo sin querer, porque él me observa, ¿no? Durante todos estos años, obviamente, ya tiene 15 años, ¿no? Es bastante maduro para la edad que tiene, en muchos aspectos, en otros ni tanto, que es bueno. Hombre, todo el mundo tiene que vivir la edad que tiene. Sí, pero bueno, luego, pero se quedó muy feliz cuando leo el texto que Maxi de la Peña ha escrito sobre la presentación del disco, que Maxi alucinó cuando lo escuchaba, es tu hijo, pero ven, por favor, y se quedó así súper feliz, sin decir nada, pero con esa carita de felicidad. De conseguido, ¿no? Sí, he conseguido. Bueno, al final parece que no estaba mal. Pues si quieres, lo escuchamos de fondo un poquito y seguimos hablando. Claro. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo.
bueno, basado en un precioso poema de García Lorca, Federico García Lorca. ¿Cuál de todos los temas, tanto en castellano como en portugués, te ha costado más de hilvanar, de darle la última forma? ¿Dulce? Bueno, yo no sé, yo me acostumbré a mi portuñol. ¿Portuñol? O españolés, no lo sé, pero lo siento natural. Sé que tiene defectos no es castellano, no sé qué es. Es tu forma de expresar, punto. De portugués, castellano, pero luego también por el contacto con Juan y empecé teniendo también las Cs de Argentina. Uh-huh. Y entonces está ahí ya un lío tremendo. Pero luego también con relación a la leyenda del tiempo la mostré a Daniel Casares. Uh-huh. Y quedó flipando, yo quedé súper feliz, ¿no? Porque obviamente que es un tema que, no siendo flamenco, tiene el sello de Camarón. Y luego mira, Daniel, ¿te apetece tocar? Claro, por favor. Y luego le envié el tema y ya pues una bellísima guitarra acústica que entra de sorpresa a finales. Uh-huh. y dialogando increíblemente, ¿no? con la batería de José. Y me quedé súper feliz con el resultado, ¿no? De vez en cuando me pregunto, pero ¿cómo te atreves con Camarón? Sí, pero es decir, este tema en concreto no es flamenco, es, no sé, es un tema, es un temazo, y me daba muchas ganas de cantarlo, de interpretarlo, y a mi manera. Además la línea melódica que lleva podría ser de Las Beiras, del folclore de Las Beiras, por ejemplo. Sobre todo el refrán. Pues es que puedo escuchar las adufeiras por detrás. Es muy, no sé, sentir la melodía como muy natural, ¿no? Y me ha dado mucho gusto. Además el poema también que hablabas de Lorca tiene mucho dentro, Es mucho, sí. Lorca es mucho Lorca. Hay que nadar dentro de él para saber. Y aparte es muy profundo. A mí también me encanta. Eso. Y luego faltaba, yo sentí mucha falta de un tema con la característica poética. Uh-huh. y de sonoridad también, como la leyenda en ese percurso, ¿no? Porque siempre hay y esa reflexión, ¿no? Uh-huh. Que está hecha en el poema, que al final el tiempo no existe, ¿no? Uh-huh. Y esa es mi conclusión de siempre. Bueno, que existe, están ahí los relojes y tal, los calendarios, pero es ficticio, es inventado por el hombre. Eso es. Y creo que esa reflexión fazia falta en la peregrinación. Uh-huh. Bueno, pues eso, 11 temas en portugués, ¿cómo también lo dices? Bueno, en portugués, de galego, portugués. Temas como 11 temas en portugués. Y luego son 9 temas en castellano, un tema en galaico portugués y otro en inglés que está dedicado a Cat Tyler, sí. Un tema también muy bonito, dedicado con toda tu alma. ¿Nos explicas un poquito la historia de Southern Sky? Sí. Bueno, Cat Tyler es una criadora, una gran amiga mía, una criadora impresionante que durante muchos años ha sido mi piel, digamos, en el escenario, toda la... No podemos ir desnudos, sí, uh-huh. Pero tampoco me gustan así, nunca me han gustado, y antes de conocer a Kat me sentía muy desconfortable con la ropa que llevaba, era como, no sé, no vestía la música, no sé decirlo de otra manera, el movimiento. Uh-huh. Y luego nos conocimos, nos tornamos muy amigas, no teníamos, nunca tuvimos mucho tiempo para disfrutar, ¿no? Uh-huh.
Pero siempre cuando estábamos, siempre le decía, oh, it's going to be the seventh sky, va a ser como el séptimo cielo. Y bueno, estábamos a punto de encontrarnos durante este proceso y se fue. Llegó su momento, ¿no? Mucho antes del tiempo, yo creo, pero bueno, ¿quién soy yo para hablar de tiempo o antes? Porque esto no se sabe, es un misterio, ¿no? Es porque tenía que ser, vamos a pensarlo así, por lo menos intento pensarlo así. Y faltaban 8 días para llegar aquí a casa, y en Bragança venía a visitarme y bueno, de repente recibí la noticia que había partido ya y me quedé destrozadísima, ¿no? Entonces tuve necesidad de no sé, él surgió y por eso quiso terminar todo ese peregrinaje con ese más allá de la tierra, ¿no? Donde esté, proyectándolo a través de ese tributo acá. Han habido otras personas que partieron también, sí, como mi profesora de danza, no sé, tanta gente, Horacio Ferrer, Raúl Carnota, que ha escrito, que ha puesto el poema Asturias, no llegó a escucharlo, personas de mi familia, es decir, ese tiempo de vida, cuando llegamos ahí a los 47, 48, es un medio termo, ¿no? Es un otro punto donde hay que aprender a aceptar la muerte, que es una cosa que todavía me gusta mucho, pero estoy intentando llevarlo más como los tibetanos, ¿no? Sí. Pensando que, bueno, estarán en otro lugar, en otra existencia, en otra forma de existir paralela, no sabemos. Pero todavía me gusta, sobre todo pensando en mis padres, por ejemplo, y creo que en esta edad, que es el medio tiempo de vida, hay esa cosa tremenda, ¿no? De uno tener que relacionarse con la partida, no voy a decir pérdida, porque en facto nunca perdemos. No se pierde, está siempre ahí. Que amamos, están siempre ahí. Pero el apego, ¿no? Que es una cosa que es difícil de controlar, y la saudade pues de poder abrazar a la persona, de escuchar su risa, bueno, todo esto es un proceso de aprendizado que estoy teniendo, de relacionarme mejor con la muerte. Somos educados de esa manera, ¿no? A sufrir con la muerte. Creo que los povos orientales tienen una manera de enfocarlo diferente, mucho más positiva. Y entonces yo, siempre que pasa alguien que amo, intento moverme a ese lugar, ¿no? De si Dios, quedarme en paz y pensar y pensar, no quedar apegada, digamos. Sí. Pues que dejarlo que viva dentro, ¿no? Dejarlo que viva dentro y que suba a la luz, que se desprenda. ¿Escuchamos un poquito de Seven Sky? Sí, ¿por qué no? Y como no te queremos hacer sufrir, seguimos escuchando más de tu música, hablando contigo un poquito más. Estos 11 temas en portugués: Meu amor, Se Naranjuez, Grito, Neboigo. Es que me sale fatal. Va de retro, este tema es una pasada.
Ujú. ¿De dónde lo sacaste? Bueno, lo compuse así de forma muy inmediata. Y luego empecé pensando en expresiones tradicionales portuguesas del pueblo, ¿no? Que muchas no se conocen, para poder ser irónica en el contenido, no en el poema, y pedí ayuda inclusive en mi página de Facebook, y mucha gente me envió muchas cosas que han sido muy útiles, ¿no? Luego a finales para digamos escribir todo el texto, y luego Amadeu Magalhães está ahí sonando a tope, ¿no? Casi todos los instrumentos. Yo había hecho una base solo de piano y voz y lo grabamos abajo así, ¡puf! De forma muy, muy inmediata. Y esa es otra, que cuando todos estos temas preciosos que están en el CD, que por cierto podéis comprar en el FENAC y en otras tiendas de música y a través también de internet, que si quieren saber la página pues nada más se tienen que pasar por el Facebook y en tu página oficial, Dulce Pontes Oficial, y obtener pues este precioso trabajo que para mí es una obra de arte más tuya, porque la verdad es que no hay obra tuya que no me guste. Es un cambio, no es verdad, no es pelotismo, tú lo sabes. Sí. Y bueno, es que sorprende porque tienes, o sea, hay muchos rasgos muy diferentes de lo que has tocado hasta ahora. Todos los que te conocemos y te hemos seguido sabemos que siempre modificas cosas, y esto es una genialidad bestial porque lo haces en directo, gracias pues eso a esos maravillosos músicos que te acompañan. Pero bueno, que si no hubiera esa alma que lo cambia todo, pues no existiría, ¿no? ¿Y a dónde quería llegar yo después de tanto tirarte flores? No sé, sí. Bueno, sí, también es importante destacar a Antonio Pinheiro da Silva, que ha hecho la coproducción conmigo, que ha hecho una parte importante de este camino conmigo. Y claro, los músicos, ¿no? Porque tienen esa abertura, esta abertura a una cierta locura también, sobre todo en el escenario. Hoy vamos a tocar de repente, ¿no? Algo que no está ensayado mínimamente, pero que se está sonando bien, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Vamos, y para sacarle los miedos también. Y creo que la música debe de ser esto, tanto que en los conciertos en directo no hacemos una reproducción para nada, con pequeñísimas excepciones, ¿no? De un otro tema que es lo que es y tiene que ser así, como es María de Buenos Aires, no hay ahí nada. No se puede cambiar nada. Pueda improvisar, pero hay muchos temas donde lo podemos hacer, y eso me encanta también, crear esos espacios de manera a que los músicos puedan también pues aportar lo suyo, ¿no? Y me gusta mucho esa vibración de estarmos a gusto todos, ¿no? Y creo que también el público lo siente muchísimo también. Es como si la obra por sí sola ya viviera, ¿no? Cambiando en el directo. Por ejemplo, cuando tocaste en el Palau, cuando escuché Nevoeiro, como se diga, sí. Sonó muy, muy diferente al DVD que tienes editado. Sí, sonará diferente y seguirá sonando diferente. Sobre todo si estoy yo al piano, aparte que no estudio lo suficiente, no debería estudiar todos los días los temas, además no utilizo partituras, nada, lo tengo todo de cabeza. Pero si estoy yo al piano es un peligro. Es un peligro porque un peligro maravilloso, digámoslo así. Cada día viene una abuela diferente, ¿no? Y hay que respetarla porque si está allí en el aire hay que pues vivirla, ¿no? Pero luego, como ya me conocen los músicos, ya miro a la cara de David que empieza sonriendo y pensando, ¿por dónde iremos hoy?
Pero eso me encanta mucho. Sí, porque en realidad vosotros, claro, sois los músicos, sabéis cómo van los temas, pero la gente vive la música en directo y es lo que vosotros transmitís. Si hay algún fallo, si hay alguna cosa que no es, la verdad es que el público, a no ser que sea una persona muy ilustrada en esas cosas, no se entera, o sea, se lo pasa a bomba. Bueno, hay fallos que son fallos totales, ¿eh? Tú eres muy estricta. Bueno, pues háblanos también, porque ahora sí en estos directos tienes un grupito, la verdad, de músicos maravillosos que nos hacen vibrar muchísimo. Evidentemente hemos hablado hace un instante de Dani, que es fabuloso con esa guitarra. Háblanos de Dani, ¿cómo encuentras esta joya? Y no sé, esa comunión entre los dos es fantástico. Conocí a Dani hace no sé cuántos años, que no soy buena con el tiempo, ya lo sabes. En un encuentro, una invitación de Juan Valderrama. Y estaba ahí Dani tocando. Y luego, cuando estaba buscando un guitarrista, me acordé de Dani. Y ha sido impresionante porque él ha venido 2 días antes del concierto y pasamos 2 días en el hotel ensayando así, ¡tuf! Pero los dos, sin toda la banda. Esto hace ¿cuántos años hará? Unos cuantos, no importa. Unos cuantos, no importa. Y aparte que Dani es un musicazo, con una capacidad de improvisación, con una técnica y un sentimiento impresionantes. Es una persona con una humildad que es muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar realmente. Es realmente esa palabra honra, ¿no? Honradez, no sé cómo se dice, ¿no? Se aplica perfectamente a Dani. Es un gran amigo, ¿no? Luego disfrutamos mucho y tengo ganas de que hagamos otras cosas. Ya lo hicimos para su disco, pero tengo muchas ganas de hacer otros proyectos con Dani. Pero esto en paralelo, ¿no?, a lo que estoy haciendo. No sé, en trío o un cuarteto, así algo diferente. Porque me gusta hacer así unas locuras. Y creo que tenemos también ahí mucho para hacer en términos de composición. Ya lo hicimos, pero muy poco, por el poco tiempo que estuvimos aquí de ensayos. Hace poco tiempo también, con todo el grupo, y claro, puedo decir que por lo menos un tema lo compuse. Somos muy inmediatos componiendo, él tocando, yo cantando, muy, muy, muy inmediatos. Luego está también Hubert Chan, que lo conozco hace muchos años, ya habíamos tocado juntos, y como estuve de gira en diciembre, siempre que iba a Holanda, porque él también se ha involucrado en otros proyectos y tal, y luego después de la gira nos miramos y él me ha dicho, lo tenemos que hacer. Sí, no, yo lo veo. Es decir, pues, sentíamos falta un del otro, mucha falta, ¿no? Es decir, te echo de menos, caramba, cuánto tiempo ha pasado. Se ve mucha complicidad cuando cantas y él toca, pues la verdad es que hay mucha complicidad, es súper simpático, aparte de que suena divino. Precisamente. Porque tocamos muchos años juntos, ¿no? Vivimos muchas cosas juntos. Una persona increíble también, un músico impresionante, un buenísimo improvisador también, ¿no? Y bueno, Amadeu Magalhães, ¿no? Sí. que siempre tiene ese espíritu, ¿no? Las brincadeiras, que dice. ¿También? ¿Brincadeiras? ¿Qué decís vosotros? Sí, por Dios. Sonando la pantera rosa. La pantera rosa a inicios de la leyenda, lo iba matando en el escenario. No era en el leyenda, ha sido en María de Buenos Aires. Al final, creo, me contaron, pero yo no estaba. Y empezaba yo, por Dios, ¿qué está haciendo este? Me está rompiendo todo. No, Amadeu es un personaje total. Bueno, es un multiinstrumentista, un músico muy impresionante también, y tiene
no sé cómo decirlo, esa locura, ¿no? De no tener noción absolutamente ninguna en ciertos momentos, en determinados momentos, y luego esa sonrisa que pone en la cara, es decir, pues muchas veces no lo puedo mirar, que me da ganas de reír por su manera de estar, ¿no? Es muy querido, lo conozco también hace muchos años, ¿no? Luego está Juan, mi querido Juanito, Juan Carlos Cambas en el piano, que tenemos evolucionado bastante a lo largo del tiempo y todavía lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho escuchar a Juan en solo, sobre todo en solo. Uh-huh. Creo que es sobre todo un músico no tanto de tango, mucho más del folclore, ¿no? De folclore y temas propios, de folclore argentino. Uh-huh. Esa es su playa, ¿no? Sí. Eso está claro. Está Paulo Silva también, de Bahía, que está viviendo también ahí cerquita de Juan, que es un amor de persona, y que bueno, siempre abierto, muy atento, muy humilde, y Marta Pereira da Costa, claro, ¿no? En la guitarra portuguesa hace poco tiempito ainda que está ainda un poquito presa, ¿no? Pero ya se va libertando poco a poco, poquito a poquito, y mi David, ¿no? De toda la vida. Exacto. De siempre, sí. Uh-huh. Marta, por Dios, creo que no me he olvidado de nadie, ¿no? Yo creo que no. Están todos. Todos los que tienes ahora están. Más los técnicos de luz, sonido, Tony. Claro, Francisco Rodríguez, que está siempre haciendo unas luces maravillosas. Antonio Piñera da Silva. Antonio. Y Suze también. Bien. Y Paulinho Ribeiro, que es pues el mago del escenario. Y de toda la gente, ¿no? Ahí, que siempre está atento. Y claro, mi Nuninho, que también trabaja muchísimo. Pobre. Y ayuda, está siempre ahí presente para todos. Ya lo creo. Para todas, está haciendo también el tour management, siempre lo está haciendo. Y bueno, seguimos así, los caminitos. ¿Para cuándo Menorca otra vez? Bueno, me gustaría, mañana no, pero... ¿Pasado? Pero pasado mañana, ciertamente que sí me gustaría mucho. Y bueno, habemos de solucionarlo de alguna manera, uh-huh, y de hacer lo posible. Yo haré todo para que sea posible. Pues yo buscaré la mía, si puedo. Bueno, Dulce, algo que decir más sobre ese trabajo. Yo pienso que la gente tiene que descubrirlo poquito a poco, que se van a llevar una gran sorpresa, y sobre todo que todos estos nuevos conciertos que hagas, los hagas donde los hagas, los que estén cerca y no tan cerca, que vayan, porque disfrutarán de lo lindo. ¿Cuáles son los próximos conciertos que tienes? Bueno, no lo tengo claro, perdona, en este momento. Estábamos precisamente organizando ahí la agenda, pero estaremos en Brescia, Italia, en el castillo de Marqués de Sade. Uh-huh. Qué raro, ¿no? Un poquito. En Málaga estaremos también, en Brasil, creo. Luego América del Sur se está perfilando, estamos aguardando las fechas en definitivo, y Portugal también. Uh-huh. Y luego estaré también acompañando, eso lo prioricé, a Ennio Morricone, a maestro Ennio Morricone, porque será su última gira este año. Muy importante. Sí, y es muy importante, que para mí me da un honor enorme que me ha invitado a estar, y bueno, a sufrir y a disfrutar todo al mismo tiempo. Sí, es la verdad. Va a ser ahí pesado, pero lindo al mismo tiempo, ¿no? Porque, bueno, se retirará después, ¿no? Y bueno, es así la vida, ¿no? Sí. Pero estoy feliz por poder estar con él. Tenemos por haber estado y por poder volver a estar. Muchos conciertos con él, una gira bastante extensa con Ennio durante todo el verano.
Pues nada, Dulce. Que viene un poco a atropellar, ¿no?, la gira de peregrinación. Pero yo no podría nunca jamás decirle que no, y menos. Obviamente, además de su última gira, ¿no? Pues nada. Entonces, salud y fuerza al canut. Oi. Molt bé. Que no, que lo aprendí y me gusta. Ya lo sé, pues te estoy diciendo que muy bien en catalán. Pues algún mensaje para la gente de aquí en Menorca. Yo te tengo que decir que se me quedó en el tintero cuando estuviste aquí, estuviste actuando en el teatro principal, que cuando tú te fuiste súper cansada ¿cómo se dice?, a tu habitación, que no me sale el nombre ahora, pues había mucha gente fuera que estaba, bueno, no supo esperar, pero sí que mucha gente me agradeció a mí, pero por ti, porque dicen que nunca podían haber soñado haberte visto. Es una pena. Yo normalmente no puedo comer antes de cantar. Y lo que ha pasado en ese día, que ya me pasó en otros días también, obviamente, ha sido una quebra de tensión muy fuerte. Sí. A punto que no sería estar ahí media desmayada. Y me da mucha pena que eso ha sucedido. Pero no es culpa tuya, o sea, ¿entiendes? La gente se dirigió a mí. Pero normalmente lo que pasa es que salgo del escenario, me pongo comiendo como una loca. Es la primera cosa que hago, porque, bueno, ya viste, no todo el día sin comer. Sí, luego, después de toda esa energía, tengo que reponer algo en el cuerpo que me pueda dar energía. Pero en ese día, precisamente, ni me ha dado tiempo a comer. O sea, me ha venido el bajón, ¿no?, de tensión tan fuerte que tuve que estar ahí quieta durante un tiempito y tal. Pero bueno, la próxima vez me tomaré unas vitaminas y ya estaré ahí. No te preocupes, lo único que te quería transmitir era ese cariño que lo recibí yo en tu nombre, ¿vale? Nada más, era eso, que en aquel momento quería transmitir que me ha dado mucha pena de no estar ahí para recibir el cariño. Es que todo estaba allí como muy nervioso por esto, por lo otro, y bueno, al final pues algunas cosas se escapan, pero el cariño estaba ahí, ¿eh? Y bueno, supongo que la gente, pues eso, es que salieron todos maravillados, o sea que más no te puedo decir, nadie estaba enfadado ni nada. Sí, pero el cariño está aquí también. Ok, pues lucharemos porque vuelvas a Menorca. Ojalá sea pronto, muy pronto. No hoy, no mañana, pero sí pasado. Sí, vale. Y bueno, y desearte mucha mierda, lo digo con todas las letras, en todos los conciertos. Y bueno, sigue así. Y cuídate mucho. Vale, tú también, mi querida. Te muerdo fuerte en la boca, taratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me dijo, dale María, cuando el misterio me viene trepando en la voz. Si canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después llega.